El adjetivo gótico deriva de Godó, aunque en el contexto de este subgénero literario remite a que gran parte de estas historias transcurren en castillos y monasterios medievales. En sentido estricto, el terror gótico fue una moda literaria, fundamentalmente anglosajona, que se extendió desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, como reacción al racionalismo. En la literatura de terror moderna, los viejos arquetipos no desaparecieron totalmente. El movimiento gótico surge en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. El renacimiento del gótico fue la expresión emocional, estética y filosófica que reaccionó contra el pensamiento dominante de la Ilustración, según el cual la humanidad podía obtener el conocimiento verdadero, y obtener felicidad y virtud perfectas. Su insaciable apetito por este conocimiento dejaba de lado la idea de que el miedo podía ser también sublime. Las ideas de orden de la Ilustración van siendo relegadas y dan paso a la afición por el gótico en Inglaterra, y así, se va abriendo el camino para la fundación de una escuela de la literatura gótica, derivada de modelos alemanes. Las narrativas góticas abundan entre 1765 y 1820, con la iconografía que nos es conocida. Cementerios, páramos, y castillos tenebrosos llenos de misterio, villanos infernales, hombres lobo, vampiros, doppelganger, transmutadores, o doble personalidad, y demonios, etc. Los ingredientes de este subgénero son castillos embrujados, criptas, fantasmas o monstruos, así como las tormentas y tempestades, la nocturnidad y el simple detalle truculento, todo ello surgido muchas veces de leyendas populares. La obra fundadora del gótico es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, 1765. Otras obras claves de esta corriente son Vathek, 1786, de William Beckford, Los Misterios de Udolfo, 1794, de Anne Radcliffe, El Monje, de Matthew Lewis, publicada en 1796, Melmoth el Errabundo, 1820, de Charles Robert Maturin, y manuscrito encontrado en Zaragoza de Jean Potocki. El romanticismo exploró esta literatura, casi siempre inspiradora de sentimientos morbosos y angustiantes, que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIX, a impulsos del descubrimiento del juego mórbido con el inconsciente. Características de la novela gótica. Según el ensayista César Fuentes Rodríguez, entre las características específicas de la novela gótica se encuentran las siguientes. La intriga se desarrolla en un viejo castillo o un monasterio, importancia del escenario arquitectónico, que sirve para enriquecer la trama. Atmósfera de misterio y suspenso. El autor crea un marco o escenario sobrenatural capaz, muchas veces por sí mismo, de suscitar sentimientos de misterio o terror. Profecía ancestral. Una maldición pesa sobre la propiedad o sobre sus habitantes, presentes o remotos. Eventos sobrenaturales o de difícil explicación. Emociones desbocadas. Los personajes están sujetos a pasiones desenfrenadas, accesos de pánico, agitaciones del ánimo tales como depresión profunda, angustia, paranoia, celos y amor enfermizo. Erotismo larvado. Bajo la atmósfera de misterio, laten conflictos amorosos mal resueltos, y oscuros impulsos sentimentales. El paradigma de la doncella en apuros es muy frecuente. Los personajes femeninos enfrentan situaciones que producen desmayos, gritos, llanto y ataques de nervios. Se apela al sentido de compasión del lector, presentando una heroína oprimida por angustiosos terrores que, normalmente, se convierte en el foco de la trama. Otro paradigma insoslayable es el de la figura masculina tiránica. Suele tratarse de un padre, rey, marido o guardián que requiere de la doncella una acción indigna o inadmisible, sea el casamiento forzado, el sacrificio de su castidad, o alguna acción todavía más siniestra. Falacia patética. Las emociones de los protagonistas intervienen en la apariencia de las cosas, o bien el clima que rodea una escena define el estado de ánimo de los personajes. Bibliografía. El Castillo de Otranto, 1765, de Horace Walpole. Sir Bertrand, 1773, de Barbauld. De Reces, 1785, de Sofía Lee.
Batek, 1786, de William Beckford. Los misterios de Udolfo, 1794, de Anne Radcliffe. Las aventuras de Caleb Williams, 1794, de William Godwin. El monje, 1796, de Matthew Gregory Lewis. El italiano, o el confesionario de los penitentes negros, 1796-1797, de Anne Radcliffe. Huyelando la transformación, 1798, de Charles Brocken. Saint León, 1799, de William Godwin. Manuscrito encontrado en Zaragoza, 1805-1815, de Jan Potocki. Los elixires del diablo, 1815-1816, Die Elixiere des Teufels, de Hoffmann. El mayorazgo, 1817, de Hoffmann. Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818, de Mary Shelley. El vampiro, 1819, de John William Polidori. Melmoth el errabundo, 1820, de Charles Robert Maturin. Vampirismo, 1821, de Hoffmann. Infernaliana, 1822, de Charles Nodier. Nuestra Señora de París, 1831, de Victor Hugo. La caída de la casa User, 1839, de Edgar Allan Poe. Barney el vampiro o el festín de sangre, 1845-1847, de James Malcolm Rimmer y Thomas Prescott. Cumbres borrascosas, 1847, de Emily Blunt. La casa de los siete tejados, 1851, de Nathaniel Hawthorne. El fauno de mármol, 1860, de Nathaniel Hawthorne. El monte de las ánimas, 1861, de Gustavo Adolfo Becker. Carmilla, 1872, de J.S. Le Fanu. El fantasma de Canterville, 1887, de Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray, 1891, de Oscar Wilde. El castillo de los Cárpatos, 1892, de Julio Verne. Otra vuelta de tuerca, 1897, de Henry James. Drácula, 1897, de Bram Stoker. La bestia en la cueva, 1905, de Howard Phillips Lovecraft. El fantasma de la ópera, 1910, de Gaston Leroux. La torre de los siete jorobados, 1920, de Emilio Carrere. Llevada al cine por Edgar Neville en 1944. The Silver Keys, 1992, de Annette Curtis Klause. El misterio de Salem, de M.J. Leiva.